Hola, hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida en tu programa Esencia de Mujer. El día de hoy vamos a tener un programa fantástico donde vamos a estar aprendiendo y conociendo historias de las mujeres de la Biblia en el segmento con Vero. Vero, bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy te acompañamos. Mi nombre es Laura Ruiz. Te queremos recordar que nos sigas en el 860 AM los sábados a las 3 de la tarde y los lunes y viernes por el 100.3 en el FM. Ahí tienes variedad para podernos encontrar y también en redes sociales, así que te invitamos a que nos sigas. Y bueno, el día de hoy tenemos en el segmento de Mujeres en los Tiempos, Vero nos va a traer una historia que ya conocemos, algunas de nosotros ya conocemos, pero es importante y me encanta porque Vero desmenuza estas historias de estas mujeres que sin duda alguna nos hacen reflexionar y nos hacen recordar que nosotros nos podemos ver reflejadas en ella. Vero, el día de hoy, ¿de qué mujer nos vas a hablar? Vamos a hablar de Esther. Yo sé que ya en varios programas hemos traído a esta mujer con esta historia, pero cada vez que yo leo la palabra, abro en este libro que se llama como la mujer que vamos a estar tratando en esta mañana, Dios te habla de diferente manera. Cada vez que lees la historia de Esther, de una manera diferente, Dios trata, bueno, al menos en mi caso, Dios trata de diferente manera conmigo cada vez que leo la historia de esta hermosísima mujer. Y esa es la invitación que les hacemos el día de hoy, a que si tú ya conoces la historia y la vamos a seguir aquí con Vero, la podamos escuchar con unos oídos nuevos, con una reflexión para nuestra vida. Y como te digo, si ya la conoces, te invitamos a que reflexiones nuevamente porque sin duda nos va a hablar, la palabra nos invita a que cada día nosotros podamos reflexionar y también estoy segura que algo extra por ahí Vero va a estar trayéndonos para poder desmenuzar. Vero, ¿qué nos vas a platicar? Sí, esta historia se encuentra ahí en el Antiguo Testamento y como lo mencioné anteriormente, es el libro que se llama como esta mujer, el libro de Esther. Okay. La peculiaridad de este libro es que no menciona a Dios en ningún momento, o sea que digas Dios dijo, Dios hizo, como en otros libros, pero en cada parte que nosotros leemos ahí está implícita la majestad de Dios. Y es maravilloso ver que esta historia empieza hablándonos del rey Asuero, porque en aquel tiempo él reinaba sobre 127 provincias. El pueblo judío había sido llevado cautivo de Jerusalén, ahí por el rey Nabucodonosor, y nos empieza a hablar de que el rey Asuero hizo un banquete para los aristócratas de aquel tiempo, para todos los que estaban ahí, príncipes, cortesanos, y hizo este banquete especial. Allí en Susa era la capital del reino que él gobernaba. Cuando él hace este banquete, dice pues que empieza a estar alegre y compartiendo con todos, ¿verdad? También dice que la reina Vasti, que era su esposa, hizo un banquete para las mujeres, esposas de estos hombres que estaban con el rey Asuero. Dice que cuando él ya estaba en lo más alegre, ¿verdad?, de la fiesta, porque este banquete duró 7 días, dice, al 7º día, dice, mandó llamar a la reina Vasti con unos eunucos, porque él quería mostrarle a los príncipes la hermosura y la belleza de su mujer, ¿verdad? Entonces la manda a traer, pero oh, sorpresa, que Vasti no quiso llegar, no quiso ir al llamado del rey. Y era algo muy difícil para el rey que le había mandado a llamar. Ajá. Era algo lamentable. ¿Por qué? Porque ella no podía haber hecho eso. O sea, ella tenía que presentarse ante el mandato del rey, el haberla traído. Pero dice que ella no quiso. Entonces él se molestó y le empezó a preguntar a sus cortesanos qué se tenía que hacer en ese caso, qué decía la ley. Entonces le dijo, esto es algo muy grave, porque la reina Vasti no solo ha pecado contra el rey, sino contra todos los pueblos. Fíjate cómo ahorita he escuchado esta historia y ahorita se me viene a la mente cómo el hecho de que 7 días estar en fiesta y yo muchas veces me preguntaba y decía, pero ¿cómo se le ocurre a la reina desobedecer? Bueno, en los usos y costumbres uno no sabe, ¿verdad? O sea, más bien se nos empiezan a hacer cosas normales y a veces lo leemos entre líneas tan rápido, pero me sorprende ahorita el hecho de recordarlo y lo estás mencionando, que 7 días llevaban ya festejando.
¿Hasta qué punto, ahorita decías, el rey bebiendo y cuando ya estaba contento? Yo digo que no le bajaba lo contento cuando ya iba otra vez de regreso, ¿no? Y hasta qué punto a lo mejor también la reina en este contexto atreverse a negarse, como tú dices, era algo no aceptable. No era aceptable. Después de 7 días. Pero la ley así lo marcaba. Exacto. Entonces, cuando sus príncipes le dicen, es que no es posible que se haya hecho esto, ¿por qué? Dijo, porque entonces las demás mujeres que escuchen el hecho de la reina Vasti van a menospreciar a sus maridos, como diciendo, si ella lo hizo, que es la reina, pues cuanto más nosotras, ¿no? Podemos menospreciar a lo mejor una orden o algo que dijeran los esposos, entonces era muy grave en aquel tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que cuando ya se le bajó el enojo al rey y empezó a analizar lo que la reina Vasti había hecho, entonces los príncipes dijeron, vayan por todas las provincias y júntenle jóvenes vírgenes al rey para que de ahí escoja la nueva reina. O sea, ya Vasti iba a dejar de ser la reina. ¿Por qué? Pues por el hecho de no obedecer. Porque era la ley en aquel tiempo. A lo mejor ahorita se nos puede hacer algo como que, algo tan, no se me hace tan grave, pero en aquellos tiempos sí. Por como decías tú, los usos y las costumbres que se hacían en aquellos tiempos. Entonces, ahí es donde empieza y se introduce a esta mujer, Esther, que no se llamaba Esther, era Hadasa, que significaba mirto. Entonces, ¿cómo aparece ella? Esther era de las familias judías que no se había regresado a Jerusalén, que decidió quedarse donde habían sido cautivos y su familia decidió quedarse ahí. Sin embargo, ella había quedado huérfana. Entonces, su primo Mardoqueo se hace cargo de ella. Dice, la adoptó como una hija y él la crió. Cuando Mardoqueo se da cuenta que andan buscando a mujeres, ¿verdad?, para que sucedan a la reina Vasti, él inmediatamente le dijo a Esther, prepárate, porque te vas a ir a la casa del rey para que seas una de las mujeres que esté ahí, a ver si te escoge el rey como reina. Ahora, Mardoqueo le dijo, no vas a decir de qué nación eres. Nada, para nada vas a hablar ni de dónde vienes, ni quién es tu familia. Y Esther, lo más emocionante de ella es que fue una mujer obediente. O sea, que hacía exactamente lo que Mardoqueo le decía. Yo, cuando leo esta historia, digo, no cabe duda, o sea, que Dios tiene todo en sus manos. A él no se le sale nada fuera de control. ¿Por qué? Porque Esther iba a ser una mujer que iba a venir a darle un respiro al pueblo judío por las situaciones que iban a pasar más adelante. Se le cambia el nombre a Esther por el nombre persa, Esther, que significa estrella, y así se maneja. O sea, ya no la vemos nosotros como Hadasa en ningún momento, sino como Esther. ¿Qué fue lo que hizo ella? Dice, ella se fue. Lo más impactante de todo es que el rey Asuero no podía casarse con una mujer que no descendiera de una familia aristócrata. Él tenía que escoger de 7 familias aristocráticas en aquel tiempo una mujer para que fuera la reina, la nueva reina. Entonces vemos ahí cómo se mueve la mano de Dios en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Esther no dijo quién era, o sea, si no, no lo hubieran aceptado. Me imagino que todas las mujeres de aquellas provincias, la escritura no nos lo menciona, pero eran parte de estas familias, y Esther se involucró ahí, o sea, se metió ahí. Y dice que cuando llega ahí, el eunuco que las cuidaba, dice, Esther halló gracia ante los ojos de este hombre. O sea, desde ahí vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque dice que halló gracia en este hombre, e inmediatamente se le dio los mejores vestidos, le dio alimentos, y le puso a 7 doncellas para que estuvieran al servicio de Esther. Dice que cuando ellas duraban 6 meses, y aquí lo escribí, con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Fíjate, me llama mucho la atención ahorita que remarcas eso, pero la necesidad o la importancia de que las mujeres, en este caso, que iban a estar cerca del rey, que fueran limpiadas, purificadas y tratadas con estos aceites. Digo porque lo traigo en los tiempos y, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no?, con estas tierras que tenemos y que decimos, andamos por aquellos rumbos, la piel se nos reseca.
a lo que voy con esta intervención, pero, o esta pregunta, es, ella era hermosa. O sea, vamos a pensar, era hermosa sin antes haber tenido todos este spa, de cuidados. Y lógicamente bajo los cuidados y bajo una alimentación distinta, una rutina distinta, pues estar presentable para el rey. Pero aún y antes de eso, ella ya era bella. Sí. Y estar 6 meses en estos cuidados en los que, bueno, no solamente ella, sino varias chicas, estar en estos cuidados y permitirse a poder tener no solamente estos privilegios, que ahorita pues nos lo vas a seguir diciendo, pero tratemos en nuestra mente pensar todo lo que en un momento dado a ella la pudo haber envuelto y todo lo que incluso por el consejo de su primo, de su tío, de ser de tal forma, de no olvidar sus costumbres y demás, pero cómo durante 6 meses haber estado apartada y ahora ya poder estar envuelta en estas, no solamente en estas esencias, sino incluso también en el cambio de su mentalidad, cómo seguir firme y obediente, a lo mejor no perseverante porque a lo mejor no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero vamos a pensar cómo nosotros como mujeres a veces podemos perder el enfoque si tenemos todo este tipo de cosas alrededor. Que yo siempre he mencionado, o sea, que a veces la escritura es bien específica en el sentido cuando nos dice si alguien era bonita o no, y de Esther dice, era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces, como tú lo decías, era preciosa, o sea, porque la Biblia nos lo está diciendo. Aparte, durar todo un año, o sea, 6 meses de una manera y luego 6 meses de otra, antes de presentarse. Todas las mujeres tenían que pasar por ese proceso para antes de ser presentadas al rey y que él escogiera entre todas a la que iba a ser la reina. Lo más importante que a mí se me hace aquí es que dice que Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, o sea que él estaba al pendiente de Esther. Es como decir, él para decirle, no te olvides de dónde has venido, o sea, no te olvides quién eres, aunque pases por todo este proceso y estés ya aquí para saber si eres elegida o no como la esposa del rey y convertirte en reina, o sea, él estaba al pendiente de Esther. Y lo más maravilloso es que dice que cuando ya se presentaban las mujeres, dice que el rey Asuero inmediatamente, o sea, la vio a ella, dice, y la amó más que a las otras mujeres. Dice, inmediatamente, dice, le puso la corona de reina en su cabeza. Y qué maravilloso es ver que Dios, o sea, tiene todas las cosas en control. ¿Por qué? Porque había un hombre que quería la destrucción del pueblo judío. Ya iba a ponerle el sazón a la historia. A la historia, sí, porque para esta hora había llegado Esther. O sea, no por a lo mejor sí era la más bonita, pero Dios ya tenía ese plan, porque sabía que había alguien que quería la destrucción del pueblo judío. Y si se lograba la destrucción del pueblo judío, pues se iba a destruir de dónde iba a venir el Salvador del mundo. Entonces, qué impresionante saber que Dios ya tiene preparadas a las mujeres y hombres para que sirvan a sus propósitos, ¿verdad? Entonces, esta era Esther, una mujer que ya estaba lista para lo que venía. ¿Por qué? Porque dice que Amán odiaba a Mardoqueo, porque hubo una partecita ahí que nos dice la escritura que a Amán se le tenían que arrodillar todos los que estaban ahí en la casa del rey, y cuando él salía, Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Que nuevamente regresamos a estos usos y costumbres. Sí. Que nuevamente, ¿verdad? Al momento de que ellos como judíos en tierras extranjeras, pues a lo mejor, ¿cómo se dice? Como aligerarse. Hay quienes olvidan sus costumbres. ¿Cuántos judíos no terminaron olvidando y siendo parte de? Pero como el hecho de estar en otra tierra y tener que ajustarse, había ciertas no negociables para ellos, ¿verdad? Y eso era lo que hacía Mardoqueo. O sea, él sabía que él no tenía que rendirse ante nadie más que ante el Dios que él sabía que era el Dios todopoderoso. Entonces, pues Amán le daba este coraje
¿no? Entonces él, hizo algo ante el rey y le dijo, ¿sabes qué? Dentro de nuestra provincia hay un pueblo que tiene costumbres diferentes a las de nosotros y leyes diferentes a nuestro pueblo, y de nada beneficia que los tengas aquí. Entonces haz un edicto, un decreto, y fírmalo con tu anillo para que los maten, para destruir a ese pueblo, que nada te beneficia tenerlo aquí. Claro que el rey no sabía, o sea, el trasfondo de lo que le estaba pidiendo este hombre malvado, ¿verdad? Entonces sí, inmediatamente, dice, el rey se quitó el anillo, sellaron, dice, mandaron cartas a todas las provincias para que se destruyera todo este pueblo. Cuando Mardoqueo se da cuenta, dice que él rasga sus vestiduras y se viste de cilicio, ¿verdad? Y empieza a llorar. ¿Qué significaba esta parte, Vero, al hacer ese acto? Pues que estaba en grande tristeza, okay, ¿verdad? La mayoría de los judíos, cuando nosotros leemos la palabra, dice que se rasgaban sus vestiduras, se sentaban en ceniza y cilicio. Era como dice que más o menos era como los costales, nosotros que lo que venden en los costales como de papas o de arroz. Esa tela dura, rasposa, ellos se vestían así, porque estaban en amargura, en tristeza de corazón. Entonces cuando se da cuenta la reina Esther, le manda a preguntar qué es lo que está pasando, y le dice, es que hay un edicto del rey donde se va a destruir a todo el pueblo judío para que tú hagas algo, le dice. Entonces ella le dice, es que no puedo hacer nada, porque si yo me presento ante el rey, hay una ley que si él no te llama, esa ley dice que el que se presenta así ha de morir. Y pues Mardoqueo inmediatamente le dice, si tú no haces algo, dice, respiro y liberación para los judíos vendrá de otra parte, pero no creas que te vas a salvar estando tú en la casa del rey, porque eres judía y te van a descubrir, y el decreto dice que donde se encuentren los judíos van a ser muertos. Entonces, ¿qué es lo que hace la reina Esther? Y le dice, bueno, díganle a Mardoqueo que vaya y junte a todos los judíos en Susa y les digan que ayunen durante 3 días, día y noche, que no beban y que no coman nada, y yo haré lo mismo con mis doncellas, y que ayunen y oren por mí, ¿verdad? Porque ella sabía que tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada. Entonces, ¿cuál era la ley? Que iba a morir si se presentaba así sin ser llamada por el rey. Cuando pasa este tiempo, ella se presenta ante el rey, y hay una cosa que me impresiona de ella, y dijo, y si perezco, que perezca. Ni modo, o sea, si me presento y el rey no me extiende su cetro, porque ese era lo que, si ella hallaba gracia ante los ojos del rey, él le tenía que extender su cetro de oro y ya la había librado, ¿verdad? Pero si no, pues iba a morir. Cuando ella se está paseando por el patio, el rey la ve, y inmediatamente, dice, él extiende su cetro de oro y le dice, ¿qué necesitas, mi reina Esther? Hasta la mitad de mi reino, si tú me lo pides, yo te lo voy a dar. Nuevamente la tentación ahí, ¿no? O sea, pudo ella haber dicho y sí. No, o no pudiera haber hecho nada, porque ella ya la tenía, o sea, ella hubiera pensado, yo ya estoy aquí en el reino, yo ya soy la reina, o sea, ¿qué me podría hacer el rey? Aunque ya sabemos qué hizo el rey, destituyó a la reina Vasti, pero ella hubiera podido pensar, pues yo ya la libré, ya estoy aquí, pues no me importa a lo mejor los demás. Pero ella estaba consciente de que iba a ser destruido el pueblo al que ya pertenecía. Entonces, cuando vemos nosotros lo maravilloso de que el rey le extiende el cetro y le dice, pídeme lo que quieras. Pero ella no se lo pidió inmediatamente, le dice, quiero que vengas tú y Amán a un banquete que yo voy a dar. Esa parte también es interesante, ¿no? Porque como ella, habiendo ya tenido y pudo haber dicho, aquí es el momento, también supo esperar aún todavía más el momento realmente oportuno, porque como que preparó el escenario, ¿no? O sea, para no decirle directamente, ¿verdad? Y cuando ya están en el banquete, ahora sí le dice por segunda vez, ¿qué es lo que necesitas? Y le vuelve a decir, hasta la mitad del reino, si tú quieres, yo te lo doy. Cuánta tentación, ¿no? Y fíjate que yo no lo veo como tentación, o sea, lo veo como esa oportunidad que ella tenía. Le estaba diciendo, pídeme lo que quieras, o sea, y ella le va a pedir algo, pues la salvación de su pueblo. Entonces, pero aún todavía ahí le dijo, no, vengan a otro banquete, o sea, como a veces decía, ¿cómo le hizo de emoción la reina Esther, no? Pero a la tercera vez, que ella viene
y le vuelve a preguntar el rey Asuero, entonces ella le declara, es que hay un edicto en contra de mi pueblo. O sea, y ahí va mi vida de por medio y la vida de mi pueblo. Y el rey le dice, ¿quién se osó hacer tal cosa? Y ella le dice, ahí está Amán. Y anteriormente Amán había preparado una horca para Mardoqueo. Dice, de 50 metros la horca ahí en el patio de su casa para que Mardoqueo fuera ahorcado. Porque eso le iba a pedir Amán al rey. Y lo más maravilloso de esto es que el rey Asuero le concede la petición a la reina Esther. Y esa horca que estaba preparada para Mardoqueo, ahí fue ahorcado Amán. Ese hombre que pretendió exterminar al pueblo judío. Y no solo eso, lo más importante es que en aquel tiempo, cuando un edicto era sellado por el anillo del rey, ya no se podía dar marcha atrás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey Asuero? Le dijo a Esther, ya no puedo dar marcha atrás, pero voy a que vengan los escribas y voy a dar otro edicto que va a decir, y lo vas a mandar por todas partes, y que los judíos que la reciban tienen la libertad de luchar por su vida, de defenderse, que si llega alguien para querer matarlos, ellos tienen la oportunidad de defenderse, como sea. Y fue sellado otra vez con el anillo del rey, entonces se mandaron las cartas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esther? Que echó mano de ese poder que ella tenía como reina y ayudó a su pueblo. O sea, no se olvidó de dónde ella había venido, que era una mujer huérfana criada por su primo, que era una mujer judía y que definitivamente Dios la había puesto ahí con ese propósito, porque Dios ya sabía que se iba a levantar este hombre en contra del pueblo judío. Cuando nosotros vemos la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que muchos se han querido levantar en contra de este pueblo que Dios escogió. Entonces Dios siempre ya tiene a las personas exactas y precisas para que cumplan el propósito que Dios ha determinado. Entonces, esta mujer Esther fue una mujer valiente, pero también obediente, ¿verdad? Que hizo todo al pie de la letra lo que este hombre que la había criado le enseñaba y le decía que hiciera. Entonces, yo creo que en este día nosotros tenemos mucho que aprender de la reina Esther, ¿verdad? A lo mejor no vamos a estar en una posición como ella, pero sí, a lo mejor en un trabajo, Dios nos ha puesto ahí con un propósito específico, ¿verdad? Porque Dios ya sabe a lo mejor lo que va a pasar y quiere a una mujer valiente y decidida como Esther, ¿verdad? Para que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, a veces, no sé si tenemos un lugar de prominencia en el que Dios nos ha permitido estar ahí, tenemos que aprender como la reina Esther. Porque a veces yo siempre he dicho, nos subimos en el ladrillito y para que nos baje alguien, ay, qué tremendo está, pero no es lo que Dios quiere. O sea, Dios a lo mejor, Dios te ha dado a ti ese lugar de prominencia, de importancia, a lo mejor en un lugar de gobierno, a lo mejor en una institución importante. Entonces, pero Dios quiere que sepamos que no debemos de olvidar de dónde nos ha traído Dios para ese momento. Exactamente, Vero, y como tú lo acabas de mencionar, pudiéramos volver a revivir esta historia que tiene esos detallitos que a veces se nos pueden estar pasando, pero cómo lo podemos traer a nuestro tiempo, a nuestro momento. Ahorita le diste un ejemplo muy, muy padre, muy bueno. Allí donde nosotros estamos, ya sea en nuestras casas, en el trabajo, en el lugar en el que nosotros nos conduzcamos, podemos estar observando, no literalmente esta situación de que se nos va a poner una corona y regularmente decimos, bueno, la reina, ¿no? Y tiene sirvientes o súbditos y demás, pero ¿qué implica el hecho de poder tener una posición en la que podemos hacer un cambio o generar un cambio para beneficio de otros? Que en ocasiones podemos pensar que la reina y sus sirvientes, ¿no? O sus súbditos y a la reina le sirven, pero cuando nuestra posición o nuestra influencia puede estar al servicio de otros. Y básicamente estas dos subcualidades y virtudes, ¿no? De la valentía y la obediencia. ¿Cuánto nos puede costar incluso poder estar siendo obedientes? Y desmenuzar esta historia nos revierte al hecho de precisamente esas dos virtudes, que a veces podemos decir, sí, soy valiente,
pero ¿y la obediencia? ¿Hasta dónde nos lleva el hecho de ser valientes si no lleva obediencia? Y creo que también es muy importante la humildad, ¿no? Cuando llegas a que te has esforzado por llegar a ese lugar donde estás ahorita, pero el tener la humildad bien puesta en tu vida, o sea, porque a veces se nos olvida de dónde venimos, que todo lo que tuvimos que recorrer para llegar a ese lugar, o sea, y no solo por nuestras fuerzas, ¿verdad? Ni nuestro intelecto o nuestra sabiduría, sino porque Dios ha permitido que lleguemos hasta ese lugar. O sea, ¿qué gente tienes a lo mejor que viene detrás de ti? O si has llegado a ese lugar donde ya eres a lo mejor, no sé, jefa de departamento, eres una supervisora, etcétera, donde seas. O sea, que no se te olvide que Dios te tiene ahí para que ayudes a los demás, así como la reina Esther. Y como dijiste al principio también, Vero, es interesante cómo en este libro de la reina Esther no se menciona a Dios literalmente así. Entonces, Esther siempre lo tuvo lógicamente en el corazón, en el pensamiento, y a lo mejor no tenemos que andar por la calle mencionando, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, que sea obvio, que sea evidente el hecho de que nosotros, servimos y no solamente servir, sino porque en ocasiones una circunstancia y otra nos puede hacer tropezar, pero que en nuestro corazón siempre esté la intención de poder tener ese propósito y de servir, aunque en nuestra boca no estemos constantemente diciendo, sino por nuestro fruto podamos ser conocidas. Entonces, ¿algo con el que quieras cerrar, Vero, sobre Esther? No, yo creo que es importante que tengamos esto en cuenta, ser mujeres esforzadas, valientes y sobre todo que seamos humildes, que seamos humildes. A veces la humildad la confundimos, el no tener a lo mejor ese recurso económico, pero no, la humildad va más allá. Exacto. ¿Verdad? Que aunque seas, tengas el puesto que tengas, sepas que tengas tus pies bien puestos sobre la tierra y que si Dios estás ahí es porque Dios tiene un propósito especial para tu vida, ¿verdad? Que mires a los demás, como Dios te mira a ti, ¿no? Y ser empática con los demás y ser esa ayuda, porque Dios nos tiene siempre ahí con un propósito definido para nuestra vida y que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene para nosotros, para el servicio de los demás. Así es. Y esperamos que, al igual que nosotras, puedas haber reflexionado nuevamente sobre esta historia de las mujeres en los tiempos, que definitivamente, podríamos decirlo con toda seguridad, no pasa de moda. Es una mujer que en el Antiguo Testamento ha quedado plasmada no solamente su nombre, sino hasta con un libro específico. Su historia se seguirá contando, seguirá siendo ejemplo para muchas, y que en la actualidad muchas mujeres, podemos decir, tenemos quizás ese espíritu de Esther en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, y es donde nos podemos nosotros ejemplificar y saber que Dios ahí está y nos está haciendo un llamado. Te agradecemos que hayas estado acompañándonos en este momento, en nuestro segmento de las mujeres en los tiempos, y que te puedas seguir fortaleciendo. Te invitamos a que te sigas quedando con nosotros y disfrutando de el resto del contenido que tenemos en tu programa Esencia de Mujer. Gracias, Vero. Un placer. Hola, bienvenida a tu segmento de Esencia de Mujer, directo al corazón. Hoy te quiero hablar sobre un tema muy importante y sé que todas las mujeres que me están escuchando son valientes y esforzadas, y es precisamente hablarte sobre la valentía. Te voy a contar una historia de una mujer, una científica muy reconocida, que sé, incluso hay calles con su nombre, y segura estoy que te vas a dar cuenta inmediatamente quién es María Curie. Ella nació en Polonia. Fue una mujer muy dedicada, y en aquel tiempo, cuando ella tenía esas ganas de estudiar, pues tristemente en Polonia no le permitían a las mujeres ingresar a la universidad. Para poder estudiar ella se tenía que trasladar a Francia, pero obviamente necesitaba recabar dinero para poder solventar sus gastos. Entonces trabajó como institutriz en Polonia para, poderse transportar. Fue una mujer brillantísima, una mujer muy, pero muy valiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se podía en su
en su estado natal donde ella nació, no se podía estudiar las mujeres. Ella buscó los medios y eso se requiere de valentía para poder llegar a lograr los sueños, y esta mujer lo logró de una manera impresionante. Ella fue la primera mujer en obtener un premio Nobel en 2 categorías, incluso en 2 categorías, que fue en física y en química. Y uno de los inventos por el cual es muy reconocida es que ella descubrió la radioactividad, y esto trae a beneficio precisamente a los enfermos de cáncer con las radiaciones y todo ese tipo de cosas. Transcurso del tiempo ella siguió investigando, y precisamente por la exposición que tenía a las radiaciones, ella enfermó al parecer de leucemia y falleció. Pero aquí lo más importante es de que ella también abrió camino a más mujeres para que ellas también entraran a lo que es el ámbito de la ciencia. Y yo meditando en esta situación de esta mujer tan valiente que aportó a la humanidad, cómo ahorita en estos tiempos hay mujeres valientes, y podemos ir a hablar de una Sor Juana Inés de la Cruz, a tantas mujeres que han impactado la historia, impactado la vida de nosotras como mujeres. Y yo te quiero hablar de esas mujeres que a lo mejor, y que es un hecho, no se hablan, pero las conocemos, que pueden ser nuestras abuelas, que pueden ser nuestras madres, que pueden ser nuestras hermanas, que fueron esas mujeres que marcaron nuestra vida, y que ahorita tú y yo estamos avanzando en otros ámbitos que igual a lo mejor mi mamá no pudo avanzar por cuestiones de la vida, por lo que le tocó vivir, pero que ahorita yo a lo mejor estoy avanzando en áreas que a lo mejor ella hubiera querido. Entonces esa mujer valiente a mí me inspiró a seguir adelante, a seguir preparándome, y sobre todo a servir a Dios como ella lo hubiera querido haber hecho. También me recordaba esas mujeres que se levantan a lo mejor día a día, que están llevando una familia sola, que están alimentando unos hijos, educando unos hijos, y que día a día se levantan a lo mejor sí, con ese temor, porque ser valientes no significa no tener temor. Precisamente ser valientes es que a pesar del temor, levantarse y seguir caminando y seguir enfrentando la vida. Entonces esas mujeres que a lo mejor están pasando por una sesión de quimioterapia, de radioterapia, que se levantan diferentes días de la semana para ir a sus sesiones de quimioterapia, esas son mujeres valientes. Aquella madre que se levanta a rescatar a sus hijos quizás de las drogas, a sus hijas quizás de la prostitución, y que se meten en lugares que a lo mejor yo no me metería por cuestión de temor, pero ellas a lo mejor para rescatar a sus hijos lo están haciendo. Podemos hablar de activistas, de mujeres que incluso han pagado con su vida ciertos ideales, y son mujeres valientes. Entonces a veces te digo, pensamos en muchas mujeres que de la historia, y es bueno, pero que de esas mujeres valientes que están a nuestro alrededor, esas mujeres valientes que se paran a defender a otras cuando están pasando por alguna situación difícil. Entonces esta pequeña historia de María Curie me abrió ese panorama para hablarte a ti, mujer valiente, mujer esforzada. Dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y tenemos que tener esa seguridad, de que Dios está con nosotros en todo momento, que tan solo es que tú y yo tengamos la disposición de acercarnos a Él para poder sentir esa valentía que quizás ahorita necesitas para tomar una decisión. Me recuerdo hace tiempo, cuando estaba la violencia que empezó en el 2008, por aquellos tiempos, que las empresas empezaron a ir de la ciudad, empezaron a cerrar por cuestión precisamente de todo lo que se movía en la ciudad. Llegó la empresa donde estaba mi esposo, se tuvo que ir de aquí de la ciudad y se fue, creo que a Cuernavaca, y a él le pedían que se fuera con ellos. Pero ya estábamos nosotros pagando una casa, pero sobre todo teníamos ya el ministerio de ser pastores, y teníamos ya la iglesia. Entonces, al momento que mi esposo viene conmigo y me empieza a platicar y todo, pues obviamente entra ese temor. Sentía que las piernas me temblaban, pero yo tenía que ser esa ayuda idónea en ese momento. ¿Para qué? Pues para apoyar la decisión que él estaba tomando de quedarnos en la ciudad, por todo lo que te acabo de comentar.
Y a veces sí entra ese temor, te digo, pero como ayuda idónea tenemos que tener esa certeza que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida y que si el Señor nos trajo a esta ciudad y nos ha plantado aquí es con un propósito. Entonces te pudiera dar muchos ejemplos, pero también me gustaría que tú a lo mejor ahí nos pudieras escribir alguna situación de valentía que tú enfrentaste o que la estás enfrentando en estos momentos. Ahora fíjate, la valentía de la mujer no siempre se mide por su fuerza física ni por la ausencia de los miedos, como te decía ahorita. Ser valiente no es que a lo mejor hagas las grandes hazañas, que salga a lo mejor publicado. Ahorita te iba a decir los periódicos, pero sí sé que hay en circulación, pero ya no son tan comunes. Pero en las redes sociales, o que te nombren la mujer del año, pero a lo mejor estás haciendo pequeñas acciones de valentía, como ahorita lo dije, sacar a una familia adelante. Quizá a lo mejor tu esposo está enfermo y tú tienes que, aparte de cuidar, tienes que estar proveyendo, y eso es una mujer valiente. Entonces, la valentía es actuar a pesar del temor que pudieras sentir. Y yo sé que en esta ciudad, día tras día, aquí en Ciudad Juárez, se levantan mujeres a ir a las empresas maquiladoras, a trabajar en un buffet, a lo mejor a trabajar en un hospital, a lo mejor trabajando en el gobierno, y se levantan con esa fortaleza que proviene de Dios. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí esta palabra en 2 Timoteo trae esa luz a mi vida, y saber que es mantenerme firme a pesar de las adversidades que pudiera enfrentar en mi vida. Y sé que pasa lo mismo contigo. Mantenerme firme en la fe es verdaderamente confiar en el Señor, que el Señor tiene la solución a esa situación que me pudiera estar causando temor, pero tengo esa valentía. Me acuerdo lo que dice en Josué 1:9, me acuerdo lo que dice 2 Timoteo 1:7, y tomo ese valor y saber que el Señor está conmigo y que el Señor me va a dar la dirección, el Señor me va a abrir puertas, el Señor me va a dar esa valentía, el Espíritu Santo me va a dar esa valentía para enfrentar y confrontar las situaciones. Muchas veces pueden venir situaciones a nuestra vida y a veces queremos evadirla, a veces queremos sacarle la vuelta, pero eso lo único que va a hacer, y yo sé que tú y yo ya lo tenemos probado, que va a hacer que la situación empeore. Entonces tenemos que tener la valentía para en ese mismo momento que pasa la situación, enfrentarlo y poder salir adelante. Que nos va a dar temor, sí, pero tenemos que ser valientes, porque lo dijimos y lo leímos ahorita. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tú y yo somos mujeres valientes, mujeres que estamos aquí en una ciudad con un propósito, mujeres que tenemos hijos, que tenemos una familia, que tenemos un matrimonio, que tenemos unos padres, cualquiera que sea tu entorno, ahí Dios puso una mujer valiente, y esa mujer valiente eres tú. Fíjate lo que puse aquí, cada mujer puede ser valiente en su propio camino. A veces podemos admirar la valentía de otra mujer y decir, es que es bien valiente porque hace esto, porque va para allá, porque enfrentó tal situación. Y quiero que te veas en un espejo y que veas esto. Tú eres esa mujer valiente en estos tiempos. Que si tú dices, me sobrepasa la situación, yo te invito a que conozcas a ese Dios fuerte, a ese Dios poderoso, que te va a dar la valentía que proviene de Él para que tú seas, esa mujer que sale adelante. Entonces, la valentía no siempre está en grandes hazañas, como te lo dije, simplemente no rendirse, eso ya es ser de valientes. Ahorita que te hablaba de una mujer que pudiera estar pasando por una enfermedad terrible, es no rendirse, es tomar fuerza, ser valiente, hacer esos exámenes, esos estudios, tomar esos medicamentos que a lo mejor te dan reacciones secundarias, pero tienes que tomar valentía porque sabes que es para tu bien. Otra es luchar por los sueños, tener esa valentía de rescatar esos sueños que quizá a lo mejor ya los dejaste en el cajón del olvido. Hoy es el momento que seas valiente y retomes esos sueños. Quizá es terminar una carrera, quizá es emprender un negocio y que a lo mejor ya lo veías lejano. ¿Por qué? Porque la circunstancia en este momento te requería que estuvieras en un empleo con un sueldo fijo, y ser emprendedoras de verdad que es de personas valientes. Entonces a lo mejor es retomar ese sueño, quizá es defender la verdad, a lo mejor
defender la justicia. A lo mejor en tu trabajo están pasando cosas injustas. Puede ser que a lo mejor a otra persona, a una compañera, tú puedes también levantar la voz y hablar para que se haga esa justicia. Y sobre todo, ser perseverantes. De verdad que necesitamos ser perseverantes para poder llegar a ser esas mujeres valientes que necesitamos nosotras mismas y que nuestra familia necesita. Mujeres fuertes, mujeres valientes. Pero te lo vuelvo a decir, debemos de ser mujeres valientes, pero siempre confiando que Dios está con nosotros, que esa confianza y saber que esa valentía, proviene de Dios y que ha sido puesta en nosotras y que nosotras debemos tomarla y hacer esas mujeres valientes y enseñar a nuestras hijas, enseñar a nuestros hijos que la valentía requiere verdaderamente tener valor, ser persistentes, y te lo vuelvo a repetir, la valentía no es ausencia de temor, es ser determinada, tener ese coraje para salir adelante. Así que yo te invito en este día a que seas esa mujer valiente en tu propio camino, en tu propio entorno. Te saluda tu amiga y hermana Lorena Piña Aguilera, y ya sabes, este es tu segmento directo a tu corazón de Esencia de Mujer. Bendiciones. Regresamos a tu programa Esencia de Mujer. Con todo el gusto recibimos el día de hoy a la psicóloga Lupita Hicks. Muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema que para mí incluye un poco de sutileza, pero también incluye de repente golpes drásticos de conciencia, y en este segmento que es Consciente de mi Salud queremos literalmente eso, poder exponer algunos temas en los que de repente podemos normalizar muchas situaciones. Así es. El tema de hoy es distimia. Yo, en lo particular, conocí el término a través de una conferencia en la cual Lupita Hicks me hizo el favor de invitarme. Se hace todos los meses, que por ahí después comentamos cuando toca su reunión nuevamente, porque toca temas que, como lo menciono ahorita, parecieran sutiles, parecieran normalizados, pero es importante ser conscientes de ellos para cuidar de nuestra salud. Lupita, ¿qué es la distimia? Bueno, la distimia es un trastorno que afecta al estado de ánimo y crea como melancolía, tristeza, es como una especie de depresión, pero muy leve, que no lo alcanzo a identificar. Esta distimia, que ya es un trastorno, es cuando hay cosas externas que me influyen para sentirme mejor y no me siento mejor, ¿sí? Y me sigo sintiendo triste, que el clima, pues es que está lloviendo, es invierno, y a la gente le pega mucho eso. Uh-huh. Pero la distimia ya es una cosa crónica. Ya no es como quitarme la tristeza con una canción o salir a pasear, porque eso se queda en el estado de ánimo. Entonces, y otra de las cosas es también que no duerme, le crea mucho insomnio. La gente que tiene insomnio debe de reflexionar acerca de este trastorno para ver si lo tiene. Como lo normalizamos, sobre todo las mujeres, que tenemos muchos cambios hormonales, pensamos que, bueno, pues estamos en mis días, o estoy baja en los altos niveles de las hormonas que traigo, hormonal. Pero no, la distimia sí es un trastorno en el cual debo poner atención si lo tengo o no lo tengo. Pero una cosa es saber que la distimia es así como una melancolía muy, muy, muy marcada, sutil, pero muy marcada. Uh-huh. La gente que siempre está triste, que siempre se siente víctima, todo eso puede influir para que ella tenga distimia. ¿Quién lo puede detectar? Un psicólogo, pero también tiene que ir a un psiquiatra, porque puede ser que le tenga que dar antidepresivos. Okay. ¿Sí? Tiene que ir con el medicamento y el psiquiatra es el único que puede, el especialista que le puede dar esto, pero ya en cuestión de valoración clínica, si el psiquiatra cree conveniente, que casi creo que sí, la distimia tiene que ser tratada con fármacos. Sin embargo, puedo reflexionar acerca de esto, si soy consciente que lo tengo, sí puedo hacer una serie de ejercicios para levantar el ánimo.
¿ok? O sea, podría ser, por ejemplo, vamos a pensar, ahorita vamos a mencionar algunos síntomas o Sí. patologías que podamos decir, parece que sí, parece que sí. Y el hecho de que nosotros digamos, si usted tiene 5 de estas 6 cosas, es muy probable. Más allá únicamente de decir, hoy creo que tengo esa situación en mí, Esa condición. esa condición, empezar a hacer cosas distintas. Un ejemplo, ahorita comentaba sobre el trastorno del sueño. Bueno, ¿hasta qué punto yo estoy palomeando el trastorno del sueño y diciendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la alimentación, voy a tratar de no cenar tan tarde, no cenar pesado, para ver si eso se modifica y si aún así, haciendo modificaciones en mis hábitos antes de irme a dormir, sigo teniendo esta situación de insomnio, no poder dormir, entonces puedes decir, aún con los cambios que ya realicé, sigo teniendo esto. O ahorita platicábamos también, a lo mejor hay un evento que pudiéramos decir, la pérdida de algo Traumático. Exactamente, un evento traumático y que dijéramos, bueno, porque estoy procesándolo, estoy en el duelo y pues es normal o es común, pero si decimos, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? No, pues hace 10 años, ¿cómo? O sea, si la persona no ha querido tratarlo o si en un momento dado lo ha ciertamente consentido y hasta qué punto, como dices, hay que ir al médico para que lo diagnostique, lo trate, pero qué parte también consciente de cada uno, es decir, lo estoy tratando para que en un momento dado, si habíamos platicado en otro segmento con una doctora, hasta qué punto yo digo, voy a tener que tomar tratamiento, pero le voy a ayudar al tratamiento. Claro. No es como que voy a estar en tratamiento y el médico dice no nos funcionó, nos tiene que cambiar el medicamento, nos tiene que dar dosis más fuerte. ¿Cómo nosotros podemos ser conscientes, Lupita, de que estamos probablemente teniendo este trastorno o esta situación y no debemos consentirlo si somos conscientes y queremos salir de ello? Ok, mira, yo tengo en los enfoques psicológicos que yo manejo, se llama cognitivo-conductual. Okay. ¿Por qué? Porque si cambio un pensamiento, cambio una emoción y cambia una acción. Todo está precisamente en la reflexión y ser consciente de lo que yo tengo. Uh-huh. Ya cuando el paciente o el cliente ya quiere una solución y va a tratamiento, quiere decir que ya va casi el 50% resuelto su situación. El otro 50% pues son en la terapia, son los fármacos, pero cuando la persona no es consciente de lo que le está pasando, una de las cosas que ahorita decías, que tiene insomnio, pero ya lo normaliza, como que esa es su vida. Es que como perdí a mi ser querido, o yo tengo conocidos que perdieron una casa hace 40 años y todavía recuerda, ella revive este evento porque en realidad perdió esa casa y jamás ha vuelto a tener una casa propia. Entonces eso determinó para ella el estado de ánimo, que es melancolía absoluta porque perdió una casa y sigue preguntándose por qué, y a veces yo la conduzco a decir, a ver, ¿por qué perdiste la casa? Y empezar con estas preguntas que tenemos en el conductivo conductual, sí, que son preguntas generadoras, generan reflexión, generan conciencia. Y es cuando realmente el ser humano puede cambiar eso. Pero si no lo hago, si yo lo normalizo, si pienso que es parte de la vida, todos los días recordar al ser querido que se fue, que es malo, no, pero no nos conviene. Uh-huh. No nos conviene porque estamos pegados a esa área de la muerte que es inútil en mi vida. Porque al fin de cuentas, estoy viva. Tengo el aquí y el ahora. Y ahorita se me viene un poquito a la mente, de repente podríamos decir, hay cosas que son placenteras, pero incluso para algunas personas la tristeza llega a ser placentera, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener en el alma, llenarme de algo. Siempre el ser humano está buscando por ese conciencia de tener la supervivencia, de estar vivo. ¿Cuánta gente dice, es que quiero ir a hacer esto para sentirme vivo? Uh-huh. Es que quiero experimentar esto para sentirme vivo. Y eso hace una peligrosidad terrible en el ser humano, porque no lo que siento es la realidad de las cosas, cómo pienso las cosas. Estos sesgos cognitivos que me hacen a mí
perder la visión de la realidad. Y empiezo a distorsionar ese sentir por algo que realmente es un sesgo cognitivo, o sea, es una equivocación del pensamiento. Por lo mismo, tengo yo que ser, vuelvo a lo mismo, consciente y reflexionar acerca de qué pasa conmigo. Y es a través de estas preguntas generadoras que hacen que el ser humano diga, oh, yo no puedo darle la respuesta a un ser humano. Él tiene que responderse a sí mismo. Por ejemplo, hay un verso que dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo? Pues el león con toda su majestuosidad, esa melena y ser el rey de la selva, muerto no pasa nada. Y un perrito ahí, sarnosito, que lo encuentras en la calle, pero tiene vida. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que es mejor cuando hay vida hay esperanza. Mientras tengamos el aquí y el ahora, es una oportunidad magnífica de tener estos cambios. Pero ¿cómo los puedo hacer? El alma es muy complicada. En el alma están los pensamientos, están las emociones, están las decisiones. ¿Y cómo puedo yo ir a esa alma y meterme para yo tomar buenas decisiones, para no sentirme como me siento? Ahorita hablábamos hace rato de que no puedo dejar de sentirlo. Uh-huh. Y la gente evade esto. Por eso hay drogas, por eso hay adicciones a los juegos, por eso hay adicción a la adrenalina, subirme en tirolesa, ir a una montaña y tirarme. Todo esto me crea esta adrenalina y me llena de estas hormonas, serotonina y endorfinas que me ponen. ¿Y qué pasa cuando baja eso? Hay un vacío, uh-huh, hay un hueco, y por eso vuelve. El otro día estaba escuchando que en fentanilo, el cristal y la piedra son, a la segunda vez que las pruebas ya eres adictivo. No así con la marihuana, porque la marihuana como que a las 5 ocasiones empiezas a sentir ese placebo, ese placer. ¿Y por qué la gente vuelve? ¿Por qué utiliza estas drogas? Porque es más rápido evadirse. Hoy en día nos evadimos. Tú lo has de saber mejor que yo. Uh-huh. ¿Cómo nos evadimos con la comida? Me crea placer. En mi cerebro está, pero ¿y qué voy a comer? O un helado, de esos helados que te encantan, y no me importa hacer la fila en el Dairy Queen, uh-huh, pero lo voy a... Sí, porque es el deseo innato en el hombre por crearse ese placer. Uh-huh. Pero el placer simplemente es una ilusión óptica de la vida. Así es. La comida es eso. Y, por ejemplo, ¿en qué casos o qué podría ser más común este tipo de trastornos? ¿En hombres o en mujeres? Pues hay un alto índice que marca que es en mujeres. En mujeres. En mujeres. El hombre sí, obviamente. Hoy en día también hay una cosa cosa adictiva, que es la pornografía, que ahorita, hoy en día, los varones son muy seducidos. No podemos decir que las mujeres no, también las mujeres consumen este tipo de cosas, pero las mujeres somos más seducidas, siempre estamos y por la melancolía, por los cambios hormonales de los ciclos, aun cuando ya haya pasado la menopausia, o si estás en la menopausia. En la distimia hay irritabilidad, déjame decirte. También la gente se irrita fácilmente. Y por ejemplo, creo yo también que uno de los factores en los que la mujer pudiera estar más inclinada para este tipo de trastornos, como decíamos ahorita, por la cuestión de que se normalizan algunos detalles, uh-huh, y se expresan, ¿no? A lo mejor en los hombres pudiera estar, pero por el hecho de que ellos no con facilidad, no solamente no demuestran a sus cercanos, sino un poquito más allá y esto. Entonces yo creo que en el caso de las mujeres podría ser porque normalizamos algunas situaciones. Pero, por ejemplo, ahorita mencionaba una persona que, y en este caso era mujer, que había pasado ya varios años por una situación que podemos decir, la pérdida de una casa, uh-huh, finalmente ha sido un duelo. Claro. Y que decimos, bueno, podemos a lo mejor incluso empezar a mezclar algunas situaciones de infancia, adolescencia, traerlos arrastrando. Por supuesto. No solamente decir cargando, sino incluso arrastrando, que no se trabaja y que lo normalizamos. Parte de tomar conciencia sobre este tema es el hecho de no ser consciente
y de no haberlo trabajado o de negarlo incluso. Y como decíamos también ahorita, a mí me parece un ejemplo muy, muy bueno el hecho de que decimos, bueno, a mí no me pasa, porque yo decía ahorita, cómo incluso la tristeza a veces genera cierto placer, Por cierto supuesto. gozo. Un ejemplo, y yo no sé, sin juzgarnos, sin juzgar y sin juzgar a nadie, vamos a pensar, ponemos una canción que a lo mejor si nos genera felicidad, pues qué padre, a lo mejor recordamos alguna situación, un cumpleaños, un algo, pero casi siempre las canciones nos recuerdan algo triste. Sí. Y ahí estamos. Y decimos, ¿qué tiene de malo? Pero ahí podemos nosotros ser conscientes de que en ocasiones estamos consintiendo este tipo de situaciones o este tipo de trastornos en nuestra vida cotidiana y normalizándolo. Ese es el punto. ¿Hasta cuándo nosotros podemos tener esa línea delgada de normalizar algo? De decir, de no maximizarlos para no victimizarnos, pero también ser conscientes para si por alguna razón es necesario tratarlo, pues que no se nos vayan 2, 3 años de la vida o incluso la vida en una situación, porque igual ahorita comentaba esta persona de una pérdida de una casa, pero cuántas personas de repente no están todavía en el punto en el que perdieron un romance en secundaria y ya tienen una edad, a lo mejor ya está casados y añoran eso por estos sesgos cognitivos. Ok. Porque distorsionamos la realidad. Como la realidad no me gusta, me voy a trasladarme a mi adolescencia, donde todo era sentir, todo era los sentidos. El que me tocara, el que yo tenía... Ay, perdón, voy a sacar mis recuerdos bochornosos. Yo tenía un compañero en secundaria que, según esto, estaba enamorado de mí y hasta recogía los chicles y yo tomaba. Bueno, a mí se me hacía bien horrible eso, pero él, todo eso para él era importante. Ahora lo entiendo. Y dije, ¿por qué no me casé con él? No, claro que no. Así que de verdad que uno tiene que valorar el pasado para entender tu presente. No significa, y el valorarlo es aprenderlo. La situación aquí... No valorarlo es querer revivir aquello que es una fantasía en mi cabeza. Los dramas coreanos siempre tratan, yo soy muy asidua a ver algunos dramas coreanos, que en fin de cuentas son telenovelas, del primer amor. Y es que el primer amor, y luego por eso no soy feliz aquí, porque necesito recordar, y todo nos pasa. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que fue mi novio de la universidad, me reencuentro y ya somos felices. No lo creo, porque tú no puedes traer el pasado a vivirlo al presente. Tú tienes un recuerdo, así como de la niñez, de tu formación, simplemente son recuerdos, pero esa no es la realidad de la vida, la realidad está aquí. La evasión es muy común en este ciclo de los duelos, las pérdidas cualesquiera que sea. Y la evadir, a veces ahí se queda la gente y evade todo. Ok. Y para que ella necesita simplemente ser consciente, necesito ayuda. ¿Cómo es posible que todavía traiga a memoria esta situación que pasó hace muchos años? Y todavía al hablarlo me duele. Lo siento en mis 5 sentidos, en la piel, pero eso simplemente es un sesgo cognitivo distorsionado de una realidad para irme ahí, a ese lugar una zona donde me sentía querida, amada, aceptada. Pero esa no es la realidad de las cosas. Ok, el hecho de poder detectar este tipo de situaciones a lo largo de nuestra vida, incluso podría decir, finalmente nosotros como mujeres, pues estamos a cargo de una familia, de hijos, empezar a identificar para, como ahorita decía, si algo sucedió, pues no para estar ahí y que el pasado, querer regresar al pasado, sino para aprender de él y para que en un momento dado también nosotros podamos identificar. No sabemos si en un momento dado tenemos a una hermana, a una amiga, que si alguien lo trabaja en sí y lo empieza a detectar y puede a lo mejor también detectarlo en la gente cercana, pudiéramos ayudar también de esa manera, porque a veces una persona no necesita nada más un consejo, sino ser escuchado, pero cuando escuchamos, pues pudiéramos también tender una mano amiga en este sentido.
Pues Lupita, el tiempo se nos acaba, pero este tema, lo principal que deseamos, como decíamos al principio, es poder ser consciente para que de repente nosotros en este concepto de salud, saber que hay una salud integral y que hay que rascar algunos detallitos y que cuando por alguna razón mi salud se ve mermada, hay estas otras áreas que a las cuales también tenemos que ponerle atención y trabajarlos. Así es, Laurita. El día de hoy trabajamos o platicamos sobre este tema de la distimia. Esperamos que lo puedas identificar si es tu caso y lo puedas trabajar si es necesario. Mi nombre es Laura Ruiz. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en el siguiente segmento de Esencia de Mujer. Hasta luego.